Buenas noches, hermanos. La gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hoy vamos a tener esta clase sobre el Espíritu Santo, el cual Vicente me pidió el favor de que le sacara el estudio, ya que tenía que viajar. Hoy vamos a estudiar el Salmo 139. Bueno, lo que se me indicó fue que estudiáramos el Salmo 139 en base a lo que ya hemos estudiado. Y pues va a ser un poquito difícil porque habrá que tocar algunas otras cosas. Entonces voy a compartir pantalla para comenzar a estudiar este maravilloso salmo que Dios ha permitido que lo analicemos en esta noche. El Salmo 139 es un salmo de David y dice, y ese salmo nos va a describir de manera maravillosa la comunión que hay entre el hombre y Dios. La maravillosa comunión que había entre David y el Señor. Vamos a averiguar durante este estudio que Dios conoce y estudiar que Dios conoce al ser humano de manera perfecta, cuerpo, alma y espíritu, desde antes de nacer, durante su formación, durante su desarrollo, en la etapa adulta. Y vamos a conocer también la actividad del Espíritu Santo en todo este proceso. Hablaremos de los atributos de Dios, los atributos del Espíritu Santo como Dios que es. También hablaremos de la formación como hombre de Jesús a través también del trabajo del Espíritu Santo, por lo menos la primera parte de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 139. Salmo 139 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, y no lo puedo comprender. Y de hecho, como David mismo lo dice, David no lo podía comprender. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién puede comprender? ¿Quién puede comprenderlo? Ya el apóstol Pablo decía, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Dios, hermanos. Estamos hablando de su grandeza. Estamos hablando de su poder. El Salmo 139 describe la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y vamos a entender acerca de esto, de la omnisciencia y sobre todo de la omnipresencia, hermanos, que es un término que está muy confundido en el mundo. En los versículos que acabamos de leer, de los versículos 1 al 6, el salmista se refiere a Jehová, se refiere a Dios. Todo lo que describe ahí, en estos 6 primeros versículos, hace referencia a las cosas que solo Dios puede hacer. Tú has examinado mi corazón, dice el salmista. Pero en el Salmo, en el versículo 7, el Espíritu Santo, inspirando a David, David escribe, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Del 1 al 6 habla de Dios, pero en el 7 hay una conexión con el Espíritu Santo, haciéndonos ver que está hablando es del Espíritu Santo de nuestro Dios. David, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que cada una de las cosas descritas en los primeros 6 versículos, hermanos, son atribuibles al Espíritu Santo. Por lo que claramente nos hace ver que lejos de ser una energía, como muchos lo atribuyen, el Espíritu Santo es un ser con cualidades divinas. De hecho, junto al Padre y al Hijo que antes de hacerse carne era conocido como el Verbo de Dios, ellos tres son los 3 únicos seres que tienen una sola naturaleza divina, conocida en las Escrituras como la deidad.
así como usted y todos los que estamos aquí reunidos, tenemos una naturaleza que es la naturaleza humana. Solamente hay 3 seres que tienen una naturaleza divina. Dios, deidad. Así es como se conocen las Escrituras. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios, de naturaleza divina. En un principio era Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios. El Verbo de Dios se hizo carne, Juan 1:14, la persona de Jesús. Y el Espíritu de Dios siempre ha mantenido actividad especial sobre esta tierra, como nosotros lo vamos a ver durante este salmo. Es la conexión con el mundo físico. Como dije en un principio, lo que se me indicó es que hiciéramos un resumen de lo estudiado hasta ahora. Todo esto basado en el Salmo 139. Lo primero que vamos a tocar es la omnisciencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como atributo al ser Dios, lo sabe todo. El salmista David escribía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y como dije hace un rato, en el versículo 7 es atribuido al Espíritu Santo. Esto mismo que dice David en el Salmo 139, en los 4 primeros versículos, el apóstol Pablo nos lo indica en los siguientes versos. 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, hermanos. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es tan omnisciente, hermano, que conoce las cosas de Dios. ¿Quién de nosotros conoce las cosas de Dios? Insondables. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu de Dios. Pero Pablo también en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tenemos que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios. El Espíritu Santo escudriña el corazón del hombre. El Espíritu Santo lo sabe todo. El caso de Ananías y Zafira, muy conocido por todos nosotros. Ellos creían que lo que hacían solo lo sabían ellos. Y eso no fue así. El apóstol Pedro les dice en Hechos capítulo 5, versículo 9, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar? ¿Qué pensaban? ¿Que el Espíritu Santo no escudriña los corazones? ¿Qué pensaban? ¿Que el Espíritu Santo no sabía lo que ellos estaban pensando incluso antes de que su lengua lo produjera? El Espíritu Santo escudriña los corazones de los hombres, conoce el corazón de Dios, es omnisciente, hermano. El Espíritu Santo conoce absolutamente todo lo que hay en el interior del hombre. Vuelvo a ver los primeros 4 versículos del Salmo 139, donde David expresa claramente esta omnisciencia del Espíritu de Dios. Me has examinado, me has conocido en mi sentarme, en mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, y aún no he puesto palabra en mi lengua y ya Dios lo sabe. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de nuestro Dios. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo conoce la parte externa, conoce los caminos del hombre. En el Salmo 139, versículo 5, dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
En la Nueva Traducción Viviente dice, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Impone sus manos sobre nuestra cabeza para bendecirnos, para guardarnos, para rodearnos, para bendecirnos, como dije hace un ratico. Guarda nuestras entradas, guarda nuestras salidas, como dice David en otro salmo. Conoce nuestros recorridos. El Espíritu Santo es quien siempre acompaña al hombre de Dios. Y es que, hermano, aunque la segunda persona de la deidad, el Verbo de Dios, fue el que se hizo hombre en la persona de Jesús, el Espíritu Santo siempre ha sido la conexión con el mundo físico, con la creación y todo lo que nos rodea. Es la mano de Dios. El Espíritu Santo es la herramienta de Dios, es la mano de Dios. ¿Acaso Dios tiene manos físicas? Aún para ese tiempo en que David escribe eso, el Verbo de Dios no se había manifestado, no se había hecho carne. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Pero la mano de Dios, hermanos, es una manera de describir la conexión de Dios con el mundo físico. ¿Y quién es el que ha estado en constante comunicación con la creación de Dios? Fíjense, conexión con el mundo físico. Con respecto a la creación, Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Con respecto a los cielos, Job 26:3 en la Nueva Traducción Viviente dice, su Espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Con respecto a la creación de los animales, hermanos, Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces tenemos conexión, el Espíritu Santo, participación, como lo hemos estudiado ya en las clases anteriores, en la creación de la tierra, en la creación de los cielos, con respecto a los animales, con respecto al ser humano, sopló sobre el hombre, sobre el espíritu, aliento de vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job 33:4. Estudiamos que tenía una conexión con respecto a la creación y hechura de todo lo referente al tabernáculo y sus utensilios. Parte de la adoración en el Antiguo Testamento. Como gente que había sido esclava durante 400 y pico de años, hermanos, salieron haciendo trabajos de orfebrería, de costura. Solamente el Espíritu de Dios, dice Éxodo 35:30-35, fue el que preparó a hombres, no solamente para que lo hicieran, sino también para que enseñara a otros. Y también tiene una conexión en el mundo físico con la iglesia, porque es el que nos enseña con respecto a nuestra relación y adoración a Dios en el Nuevo Testamento. Recordemos Juan 4:23 y 24. Ya no iba a ser en el monte Gerizim, como lo hacían los samaritanos, ni en Jerusalén, como lo hacían los judíos. Ahora la adoración a Dios es en espíritu y en verdad, guiados todos por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero antes de ahondar en la omnipresencia del Espíritu Santo, que es el otro atributo que David habla aquí de este Salmo 139, quiero aprovechar para estudiar algunos otros versículos del Salmo 139, o sea, algo que David habla posteriormente en relación con la creación del ser humano, en el mismo Salmo 139, y es lo referente a la formación del ser humano. Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y nos hacemos eco, hermanos, de ese versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellas. El Espíritu Santo tuvo función, trabajo en el ministerio de la encarnación. Fíjense detenidamente lo que dice el Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, y pensando él en esto, en abandonar a María, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Respondiendo en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si a alguien se le puede atribuir de manera literal lo que dice el Salmo 139, versículo 13, es a la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso, porque el Espíritu Santo fue no solamente el encargado de cubrir con su sombra y engendrar al ser humano que se llamaría Jesús en el vientre de María, sino que veló para que su formación en su vientre fuese sana, fuese perfecta. ¿Saben por qué? Pues ahí estaba desarrollándose nada más y nada menos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo y perfecto. Podríamos leer en esta porción del Salmo 139, perdón. En toda esta porción del Salmo 139 que acabamos de leer, podríamos encontrar el pensamiento de Jesús en el vientre de María. Así como en el Salmo 22 podemos leer el pensamiento de Jesús cuando estaba en la cruz. Hermano, qué hermosa es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo en el misterio de la encarnación tuvo trabajo en la conexión que iba a hacer Dios con el mundo al hacer que su Hijo, que el Verbo de Dios se hiciera carne. Y el Verbo fue hecho carne, Juan 1:14. Ahí el Espíritu Santo tuvo su trabajo. No solamente engendró a ese bebé llamado Jesús, sino que, como dice David en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo engendró, lo formó y controló, permitió que todo se desarrollara exactamente como Dios lo había así querido. Ahora, también el Salmo 139, versículo 13 en adelante, también habla de nuestra formación. David también está hablando de él. David está diciendo que Dios también lo formó en el vientre y vio cuando su embrión y su formación completa. Pero es igualmente maravilloso saber que Dios nos cuida a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Me viste antes de que naciera, dice el Salmo 139:16, dice David. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Esto se puede cumplir en Jesús, pero también se puede cumplir en cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Están registrados.
pero depende de nuestro libre albedrío hacer nuestra cada una de esas bendiciones. Pero de lo que sí debemos estar completamente seguros, hermanos, es que hay dos fechas que son inamovibles. La fecha de tu nacimiento y la fecha de tu muerte. Eso que se pone en la mayoría de las tumbas, nació el fulanito tal día y murió tal día. Esas son las únicas dos fechas seguras. Job 14:5 en la Nueva Traducción Viviente dice: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Es interesante, hermanos, como aún Dios, el Espíritu de Dios, tiene control aún de nuestra vida, de nuestra fecha de nacimiento y de nuestra fecha de expiración, ¿verdad? Tenemos caducidad. Por eso hay que aprovechar los días. Cada día que pasa hay que aprovecharlo en agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El Espíritu Santo, hermano, obra en la creación del hombre, en la formación, en el vientre de la madre, y acompaña al hombre hasta cierta edad. Génesis 8:21, versículo muy conocido por todos nosotros, dice que percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, Dios dijo en su corazón, y acuérdense que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y esto tiene que ver con la formación del ser humano desde el vientre de la madre, hermanos. Hay vida. Cuando el ser humano es engendrado y Dios sopla su espíritu, da su espíritu en nosotros. Ahí es el momento de la concepción, es el momento de la vida. Y el niño, el bebé viene santo, viene puro. El hombre se vuelve malo, es desde su juventud, hermanos. Por lo que esa enseñanza del pecado original, hermanos, es una herejía. El hombre viene sin pecado por el simplemente hecho de que Dios es el Padre de los espíritus, dice Hebreos 12:9. Y Ezequiel 18:20, muy conocido por nosotros, dice que el alma que pecare, esa morirá, esa es la que muere. Decir que el hombre viene con pecado es acusar a Dios de ser el padre de un espíritu defectuoso. Si el Espíritu Santo vela para que nuestro cuerpo, en su voluntad, se forme de la manera que Él quiere, cuerpo defectuoso para nuestro concepto no necesariamente para el concepto de Dios. También el Espíritu Santo envía un espíritu sin defecto, sin pecado, a morar en ese cuerpo que se va a comenzar a formar o que se está formando. Una enfermedad, una patología física no es pecado. Un espíritu defectuoso sí lo es. Y eso es lo que predican los que enseñan acerca del pecado original. El hombre viene sin pecado. El hombre viene puro, santo, porque el Espíritu Santo está velando por la formación de ese ser humano en el vientre de su madre, de la manera física y de manera espiritual, hermanos. La omnipresencia del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a hablar de la omnipresencia del Espíritu Santo. El Salmo 139, versículo 8 dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es interesante, hermanitos, hacer notar que David habla de la omnipresencia del Espíritu Santo en la medida donde estaba David.
en la medida donde estaba el hombre de Dios. Fíjense, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Está en los cielos, el universo, porque David dice, si subiere. Y estaría en el Seol si David hiciera allí su estrado. El Espíritu Santo iba a estar allí porque David estaba ahí. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El mismo razonamiento, pero aquí David vuelve a nombrar nuevamente la mano de Dios asistiéndolo. Pero el Espíritu Santo estaba ahí porque David estaba ahí. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. El mismo razonamiento. Ahí estaba el Espíritu de Dios porque David estaba ahí. Ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, pero las tinieblas no te encubren a ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay oscuridad. No debemos confundir, hermanos, el atributo divino de la omnipresencia con la filosofía del panteísmo. ¿Cómo así que es eso? Se preguntarán algunos. Primero déjenme decirles que es muy fácil confundirla. De hecho, aunque usted de repente no sepa qué es el panteísmo, es lo que la mayoría de las personas piensan de la omnipresencia de Dios. Y volvemos a recordar el pensamiento de Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Es difícil conocer a Dios? Sí. Ciertamente es imposible para nuestra mente finita entender a Dios. Es imposible, hermanos. Hablar de la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, todopoderoso, como dice Génesis 17:1, Jehová todopoderoso. Eso no cabe en nuestra mente finita, pero son los atributos de Dios. Y ciertamente es imposible para nuestra mente finita entender a Dios. Pero el panteísmo, como dije hace un ratico, dice que Dios está en todos lados. Y esa es una creencia muy común y pareciera lógica. No, que en la montaña, Dios está en la montaña. No, que en el mar, Dios está en el mar. La creencia popular es Dios está en todos lados, porque eso es como una definición de omnipresencia. Dios está en todos lados. Pero recuerde que Dios de David decía, si subiere, ahí estás tú. Si bajare, ahí estás tú. El panteísmo, hermanitos, es el sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. El universo entero, por lo tanto, es una manifestación o una emanación de Dios. Entonces piensan que el universo es Dios y el universo es la creación de Dios. Dios no es un ser creado. La gente a veces dice, le pido al universo. No, no le pida al universo. Pídale al creador del universo. Pero el panteísmo dice eso, que el universo es Dios. Que por lo tanto, entonces, en cualquier parte de esta tierra o del universo, ahí está Dios. Fíjense, hay un evangelio apócrifo, gnóstico, atribuido a Tomás. Y el evangelio comienza así, entre comillas. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás.
quien descubre el significado de estas palabras no experimentará la muerte. Eso comienza diciendo el evangelio gnóstico apócrifo de Tomás. Y esa es la creencia de mucha gente hoy día. Levanta una piedra y ahí está Dios. Vea una rosa, ahí está Dios. Vea las olas del mar, ahí está Dios. Y en realidad, como dije hace un ratico, eso es lo que la mayoría de las personas piensan acerca de la omnipresencia de Dios. Y de hecho, confieso, alguna vez lo pensé. Pero hermanos, la realidad es que Dios está donde el Espíritu Santo está. Recordemos que el Espíritu Santo es la conexión de Dios con el mundo físico. David dice que al lugar donde él fuere, ahí estaría el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con David, según el Salmo 51:11. No quite de mí tu Espíritu divino. Por lo tanto, a donde David fuere, ahí estaría el Espíritu Santo. Dios no está, hermanos, donde hay maldad, pues Él no tiene comunión con las tinieblas. En cualquier sitio, imagínense cualquier sitio, piensa en cualquier sitio. Vamos a pensar en un sitio donde practican la brujería. ¿Estará Dios ahí? Dios no tiene comunión con las tinieblas. En Venezuela hay un sitio que llama las Montañas Sorte. Ahí no está Dios. Entonces, si la omnipresencia de Dios, según el panteísmo, es que Dios está en todos lados, entonces ahí también estaría. Esa no es la definición bíblica de la omnipresencia de Dios. Y así sucesivamente. Usted puede poner el ejemplo que usted quiera, hermano. Pero eso sí, recuerden que donde usted vaya, ahí lleva usted al Espíritu Santo. Y ahí lleva usted a Dios. Entonces, no esté llevando a Dios a lugares donde no está bien. No lo contriste, no lo afrente al Espíritu Santo. Pero donde Dios está, a través de su Espíritu Santo, está de manera total. Esa sí es la omnipresencia. Es decir, no es que es una representación de Dios o una parte de Él la que está ahí, sino que está de manera completa, de manera íntegra. Donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios, de manera completa. No una parte, no una representación, de manera completa. De manera que si, como vamos a ver, ahorita está Dios aquí de manera completa porque estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Porque estoy yo, porque está usted, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero yo estoy aquí en Mérida y el Espíritu Santo está de manera completa, íntegra. Usted está en México, en otra parte de Venezuela y en los diferentes países donde ustedes estén. Ahí está el Espíritu Santo de manera íntegra, completa. No es que aquí hay una parte y ahí hay otra parte y ahí hay otra parte y ahí hay otra parte. Entonces la suma de todo es el Espíritu Santo. No. Esa es la omnipresencia, que tiene la capacidad de estar aquí, porque yo estoy aquí, y de estar en cada uno de los sitios donde ustedes están de manera completa, de manera íntegra. Esa es la omnipotencia de Dios. Dios mora en nosotros de manera total a través del Espíritu Santo. Jesús prometió, hermanos, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, allá en Mateo 28, versículo 20. Cuando mandó a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto lo hace, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Jesús está con nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? En la antigüedad, Dios estuvo con los hombres de Dios. En la antigüedad, el Espíritu Santo estuvo con los hombres de Dios de la manera como estuvo con David. Pero ahora, hermanos, está en los hombres. Esa fue la promesa de Jesús. El Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. En otro lado dice el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir. Entonces, el mundo que no puede recibir el Espíritu Santo, ahí no está Dios. Entonces, el Espíritu Santo estaba con los hombres y está en los hombres de Dios.
Y este Espíritu Santo se recibe por medio de la obediencia al Evangelio allá en las aguas del bautismo. Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo da a Dios a los que le obedecen. Hechos 2:38 dice que somos bautizados para el perdón de nuestros pecados y recibimos el regalo del Espíritu Santo, no una parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como regalo, como Dios habitando en nosotros. Oh, cuán grandes son las profundidades de Dios, hermanos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Dios creó el universo, pero Dios no es el universo. Dios estará en un lugar de manera total, completa, en la medida en que el hombre de Dios esté en ese lugar. Donde esté un cristiano, ahí está Dios. Cuán importante es nuestro comportamiento entonces, hermanos. Por eso Pedro le dice a las mujeres que tienen maridos que no son creyentes, que con su conducta pueden hacer que la persona crea. Con la conducta puede animar a la persona a estudiar la palabra de Dios y que ésta produzca fe en sus corazones. Donde está la iglesia, ahí está Dios, hermanos. Donde se esté predicando el Evangelio, ahí está el Espíritu Santo. Y a través de su espada, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y juicio, para hacer morada en los que le obedezcan. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! En el resto de versículos del Salmo 139, versículos 19 al 24, dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, ni me enardezco contra tus enemigos. Es una pregunta que hace David. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, ni me enardezco contra tus enemigos. Ah, bravo David también. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, le vuelve a decir. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es un himno muy lindo. No voy a cantarlo, por supuesto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, dice el himno. Y aquí encontramos otra parte del trabajo, de la misión, del ministerio del Espíritu Santo. El Salmo 139, 19 al 24 habla del hombre ya formado, hermanos. Del hombre que le toca tomar decisiones según su libre albedrío. Pero también nos enseña que el hombre que quiere ser guiado por el Espíritu de Dios le participa al Padre de sus planes, de sus sentimientos. Los enemigos los aborrezco, decía David. ¿Por qué esconder nuestros pensamientos, aún aquellos de venganza? Si el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, es mejor participárselo y pedir. Y aunque no sepamos cómo o qué pedir, hermanos, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo leímos en Romanos 8, 26 y 27. De manera, hermanos, hemos estudiado acerca de la omnisciencia del Espíritu Santo, de la omnipresencia del Espíritu Santo, del trabajo que ha hecho el Espíritu Santo como conexión, como mano de Dios. Espero, hermano, haber cumplido con la tarea que se me impartió de analizar el Salmo 139 en función de lo que ya hemos estudiado. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta pueden hacerla por mail o por WhatsApp. Espero que haya sido de gran edificación para todos ustedes. Cuídense mucho, que Dios me les bendiga. Paz para todos.